En Copiapó, cada templo tiene su propia historia que contar. Ese relato a veces viene de los crueles tiempos de la conquista, del abandono colonial, de la fiebre libertaria o el embrujo de la plata. Es pulso de la vivencia del pueblo de Atacama y testimonio presente de un rico patrimonio que une lo celeste y lo terreno. Catedral de Copiapó. La historia de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, también conocida como la Catedral de Copiapó, se comienza a perfilar antes del siglo XVIII, con el templo levantado el año 1784 y después destruido por un terremoto. La crónica consigna que en el año 1840, en pleno auge de la plata, se inicia la construcción de un templo principal, mismo que por errores de diseño debió ser demolido el año 1849. Tendría que venir un nuevo proyecto a cargo del constructor inglés William Rogers para ver recién materializada la que conocemos hoy por la Iglesia Catedral. En lo arquitectónico, su estilo neoclásico inglés respeta el esquema de una basílica, con 3 cuerpos de planta cuadrada rodeados de columnas. Su frente se caracteriza por una alta torre de 3 niveles rodeados por columnas. En el edificio se utilizó pino Oregón y roble del Maule, así como tabiquería de caña de Guayaquil y barro. Sería el Papa Pío XII quien en el año 1958 oficializaría el título de Iglesia Catedral, con motivo de la instauración del Obispado de Copiapó, físicamente ubicado a ambos costados de la iglesia. Imponente desde su privilegiada posición al poniente de la Plaza Arturo Prat, sus más de 169 años de vida arquitectónica y patrimonial dan cuenta no solo del camino de la fe, sino de la historia misma de una ciudad minera que ha buscado tanto la riqueza material como aquella intangible que representa la fe. Iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco, reconocida como el primer templo de Atacama, fue fundada sobre los mismos terrenos en los que se asentó la orden franciscana al llegar a la ciudad el año 1662, época en que se levanta el convento San Francisco del Valle, fundado por los religiosos Fray Mauricio Ferreira y Fray Antonio Díaz. La primera iglesia fue destruida en el terremoto del año 1822. Luego, en el año 1851, la construcción existente fue derruida nuevamente por otro sismo. Sin embargo, la actual construcción, con su característico color rojo y blanco que sorteó con éxito el fuerte terremoto del año 1922, data del año 1872. Su forma, que alude a un estilo que integra lo neogótico con elementos románicos y barrocos, fue edificada por iniciativa del superior de la orden franciscana, residente en la época, el padre Leonardo de Gregorio. Su estructura está hecha de roble y pino Oregón, excelente sustento de una tabiquería de caña de Guayaquil recubierta de barro. Hoy se alza dominando con un imponente campanario una alameda que vertebra gran parte del patrimonio de nuestra identidad atacameña. Iglesia de Punta Negra. El sector que da nombre a la iglesia hace referencia a las rocas oscuras que se extraían del lugar durante la época colonial, en una merced de tierra cuyo primer dueño fue el español Fernando de Aguirre Matienzo. Punta Negra forma parte a su vez de la extensión territorial que se conoce como el pueblo de indios de San Fernando. Fue construida entre los años 1915 y 1916, gracias a la donación de tierras y dinero de doña Celsa Vergara, dueña de un fundo del sector. Su diseño es de estilo neoclásico moderno con influencias del arte nuevo que imperaba en las primeras décadas del siglo XX. Esto se nota principalmente en la fachada del templo con su friso y las columnas del atrio. La torre está coronada por una cúpula de forma elipsoide con arcos semicirculares en su base.
Gracias a su fundación sobre una base de hormigón de casi 1 metro, se encuentra a salvo de la mayoría de las inclemencias del tiempo. Sus muros son de quincho estucados con barro y cal. El techo es de 2 aguas y la estructura de madera, manteniendo en general una forma libre de modificaciones en su ya más que centenaria existencia. Su nombre oficial es Iglesia de la Santísima Trinidad, pero su fuerte vinculación con el sector le hace más reconocible como la Iglesia de Punta Negra, que rural en sus inicios ha concentrado en su espacio arquitectónico y urbanístico un importante periodo de la historia de esta ciudad minera, que en su continuo crecimiento ha terminado por integrar el templo al casco urbano, dando así testimonio no solo de la crónica del lugar, sino de la dinámica de los tiempos. Iglesia y Santuario de la Candelaria. La leyenda dice que un 2 de febrero del año 1780, la Virgen salva a Mariano Caro Inca de la furia de los elementos en la alta cordillera. Consigna también que el milagro se expresó en la forma de una pequeña representación en piedra de la imagen de la Virgen. Mariano Caro mantuvo la pequeña imagen por muchos años en un altar en el patio de su casa, mismo lugar que con el paso del tiempo vería la creación del santuario que hoy conocemos. 20 años después del hallazgo, el sacerdote Domingo Carmona hace levantar una capilla cerca del antiguo oratorio, la que a pesar de resultar destruida en el terremoto del año 1922, hoy mantiene en pie su antiguo campanario. Tendría que pasar otros 22 años para que algunos metros hacia el oriente del mismo terreno se iniciase la construcción del templo mayor que hoy se levanta en el centro del santuario. La iglesia se destaca plenamente, dominando todo el terreno que compone el lugar de fe. En su paulatina construcción y constante adaptación a los tiempos, muestra hoy terminado su cuerpo principal y las 2 naves laterales, presentando sus muros de blanco ribeteados de azul. Epicentro de la segunda mayor fiesta religiosa de Chile, el Santuario de la Virgen de la Candelaria de Copiapó, cada 2 de febrero estalla en danzas y alabanzas a la patrona de los mineros.